porque no sé en qué momento pierdo el control del peso. A la hora del recreo decía, córrale, que no nos alcance Marcela. Con poquito yo me daba. Con miguitas de Ajá. atención. Realmente en mi casa yo sentía que era la más gordita, la más feíta, la que podía valer para los demás. Y fíjate, y ahí yo todavía no sabía que él consumía drogas. Y agarro los pañales de mi niño y empiezo a caminar entre calles. Que le haya dicho, para, no me pegues, déjame, ya no. Muy bonitas, muy empoderadas, siento yo que te digo. Pues como tú. Cuando nos consideramos menos, cuando tenemos complejos, acabamos aceptando o acabando en un tipo de relaciones que acaban todavía más destruyéndonos. Y esto te pasó a ti, Marcela, Así porque desde niña tenías complejo de gordita, ¿verdad? Sí, recuerdo que una de las cosas como más complicadas era no caber en los columpios. Los apodos que me ponían en la escuela. Ahora entiendo que cada persona que me ponía los apodos, ellos tenían su propio dolor, pero en ese momento yo era una niña de primaria a la que le dijeron dientes de caca, le dijeron nana del conde pátula, gorda. Pero ¿sabes qué era lo que más dolía? Que me ignoraran. Que alguien, a la hora del recreo, yo recuerdo que era el momento más complicado que estar sola. Decía yo, ya va a venir la hora del recreo. Eso me pasó en primaria, luego medio pasé bien en secundaria, luego en prepa me vuelve a pasar. O sea, ese momento de decir, ¿qué hago? ¿Cómo hago que los demás se den cuenta que no me puede, que nadie me dirige la palabra? Y eso me orilló a ser complaciente. O sea, en el recreo todos ignoraban. Todos. O sea, no había alguien que me dijera, Marcela, vente a estar con nosotros. Y por ejemplo, en prepa recuerdo que había una compañera que al momento de siempre tomar la lista, siempre me ponía un apodo. Yo me llamo Marcela y decía Alma Marcela. Entonces todos se reían y yo pues lo que hacía era reírme de mí. Y haz de cuenta que los pupitres recuerdo que eran de 2 personas. O sea, no había alguien que dijera, siéntate aquí. Entonces yo me tenía que sentar en el lugar que sobrara siempre y hacer como que no me importara. Y la persona que se sentaba conmigo era así como, me tocó con ella. Entonces, Fíjate que es curioso que uno llora a la niña que era, ¿verdad? Sí. Nosotros somos lo que nosotros nos describamos, pero en ese momento yo era lo que describían en mi casa. Desde primaria has sido una niña que en el fondo ha sido rechazada. Sí, ¿Te rechazaban? ¿Por qué crees tú que te rechazaban? ¿Sabes? Que creo que eran mis inseguridades. O sea, era el sentir que la gente no iba a disfrutar de mi compañía si yo me juntaba con ellos. Entonces, yo no quería sufrir ese rechazo o que dijeran... Fíjate que antes de empezar a engordar, porque no sé en qué momento pierdo el control del peso, en tercero de primaria estaba yo en otra escuela y recuerdo que llega una niña nueva muy bonita, güerita, de ojo claro, y empieza como a dominar el salón. Ella a la hora del recreo, esto fue, yo creo que me marcó mucho y ahora lo recuerdo cuando me lo estás preguntando. A la hora del recreo decía, córrale, que no nos alcance Marcela. Y eso era todos los recreos cuando yo estaba en tercero de primaria. Luego me cambió de escuela y yo creo que yo ya venía arrastrando ese de no se van a querer juntar conmigo. Y al tú no atreverte, pues nadie te junta. Al tú sentirte menos, los demás te ven como menos. ¿Y las profesoras no lo veían? Nadie hacía nada. ¿Tu mamá y tu papá? Sabes que creo que ellos tenían sus propias luchas en ese momento. Sí recuerdo que me dolía, por ejemplo, que tenía yo los dientes que me hubiera gustado que me los arreglaran en primaria. Y recuerdo que a mi hermana le pusieron brackets y yo decía, ¿por qué a ella brackets y yo? Pero, ¿sabes? No recuerdo si algún día les dije a mis papás, eso me están diciendo en la escuela, porque a lo mejor no sentía, o sea, fue una bolita de nieve, no sentía que merecía quejarme.
no sentía que merecía pedir ayuda. O sea, para mí esa era la realidad, no conocía otra cosa. Entonces, estando en prepa, conozco al papá de mi hijo. Ok, entonces ya te llevabas, fíjate, y esto es importante porque hay gente que acaba en relaciones muy insanas, pues porque ha tenido mala suerte, se encuentra con un psicópata integrado y eso es una estafa. Pero de alguna manera todos, bueno, todos no, pero muchas personas acaban siendo presa fácil de maltratadores, digamos, por la carga emocional y más que la carga, las inseguridades emocionales. Entonces, vienes de un rechazo, vienes de una falsa o real sensación de abandono, porque en el fondo tus papás y tu mamá, tu papá y tu mamá no te pelaban tanto y de repente alguien te pela. ¿Quién era él? Era el chofer. Yo, en mi casa siempre se inculcó estudiar y trabajar. Yo en ese tiempo era cajera de una empresa y un día no llegan a recogerme mis papás, porque ellos iban y me traían y todo, y llega el chofer. O sea, el chofer era en ese momento el que todas las cajeras o las chavitas a las que recogía, pues todas querían andar con él. Entonces imagínate Marcela, que no me pelaba nadie y que en ese momento él me presta atención. Entonces lo que él me dijo, lo que él me pedía, yo hacía. O sea, ¿recuerdas ese día en el que de repente te dirige la palabra? O sea, recuerdo que cuando me llevó a mi casa, me dice, ¿aquí vives? Primero, haz de cuenta que lo que recuerdo es, me está ofreciendo un ride. O sea, alguien se está preocupando por mí. O sea, alguien me está diciendo que me va a llevar a mi casa y no le importa que yo esté ahí. Entonces así fue, así como... O sea, no solo no le importa, sino quiere estar contigo. Y me va a ayudar. Nunca fue atento, nunca fue... Pero ya yo con poquito yo me daba. Con miguitas de atención. Porque recuerdo que una de las veces que él llega con otra muchacha. O sea, y todas las que íbamos en el transporte, o sea, yo escuchaba que vienen las dos. Él me dice, pues ahorita voy a hablar con las dos. Y las dos, tontamente, porque yo creo que ni ella ni yo teníamos autoestima, estábamos esperando, o sea, a ver con quién decide que se va a quedar. O sea, él dijo o tú o tú, sí. Y las enfrentó, digamos, a las dos para ver cuál de ellas él prefería. Y yo lo que pensaba en el fondo es, a la que lleve al último a su casa, es la que se lo quedó, y me llevó primero a mí. O sea, en ese momento yo decía, cuando me bajo y me dice, es que voy a hablar con ella, no voy a seguir saliendo con ella, pero aquí quédate. ¿Sigues con él? Y empiezas, o sea, estás saliendo con él y ella también. Sí, luego yo pierdo la pista de si ella sigue saliendo con él, porque yo ya salía más frecuente con él. Pero lo que sí me tocó es que no era la única con la que salía. O sea, como yo ya me sabía la ruta del transporte del personal, y siempre había el rumor de, no, pues es que ahora también sale con esta. Entonces, ¿y nunca lo enfrentaste? Nunca lo enfrenté. ¿Por qué? ¿Qué era lo que iba a pasar? ¿Qué me iba a decir? Yo ya lo sabía, pues no es contigo con quien quiero estar, no me importa lo que pienses, si te duele me vale. Entonces, yo no quería que la única persona que me había puesto atención se fuera. Entonces, ¿qué le podía decir? Yo ya sabía. O sea, cualquier cosa que yo le reclamara, de hecho, de novios, encontré un video íntimo de él, que él conservaba, y te digo, lo que más me dolió fue... O sea, no lo estoqueaste, nada de eso, era un vídeo que tú tenías en casa, lo viste y ahí estaba. O sea, era un departamento donde él vivía. Esa es la primera vez que recuerdo, o sea, la relación ya era muy de celos. O sea, si yo estaba, por ejemplo, platicando contigo y había un hombre atrás de ti, o sea, él estaba diciendo que yo estaba de volada con él. O sea, él también era celoso. Sí, muy, muy celoso. Pero yo pienso que no porque me quisiera, sino por inseguro. O sea, entonces yo, para que no se enojara, yo lo que hacía era que platicaba hacia el suelo. O sea, oye, fulanito, fíjate que, o sea, con tal de que él no se enojara, siempre viendo al suelo. Yo no podía reclamarle nada. O sea, si yo le preguntaba, ¿a dónde vas? A la calle. ¿Pero a dónde? O sea, no, yo no. Entonces, yo me acostumbré a no preguntarle nada, no pedirle, o sea, simplemente aceptar el tiempo que él quisiera pasar.
Y con eso era suficiente porque no me rechaza. Ajá. Okay. Y encuentras un vídeo íntimo de él con otra persona. Sí. Realmente fue de una relación que él tuvo antes. No es que me doliera tanto el verlo a él íntimamente con alguien. Lo que me dolía era que yo me di cuenta que no era especial. Que en ese video él iniciaba igual y terminaba igual. O sea, no había algo que yo dijera. O sea, era como si fuera mecánico. O sea, no eres especial, Marcela, no. Entonces era otra vez darme cuenta que yo no era más que o sea, nadie. estabas alimentando tus inseguridades, tus carencias. Cuando viste ese vídeo, ¿de qué te dieron ganas? ¿Qué hiciste? Pues yo le reclamé. Ah, le reclamaste, la primera vez. Ajá, sí, es la primera vez que recuerdo que le reclamé. Y me acuerdo que cuando él llegó, es que te digo, cada vez que sufrí como un episodio de esto, como que mi cabeza se nubla y no recuerdo pedacitos exactos, solo recuerdo que había en una pared un espejo de este tamaño. Él agarró mi cabeza, me estampa en el espejo y como te decía, normalicé porque en ese momento de la adrenalina, de querer salir de ese momento, no me dolió, pero al llegar a mi casa me doy cuenta que tengo un ojo morado. O sea, te estampó completamente. Ajá. Cuando le enfrentas el espejo se rompe. Por lo del vídeo, ¿no? Sí. O sea, jala tu cabeza y hace ¡fuas! Con el espejo. Sí. ¿Y tú no sientes dolor? No. Fíjate que, o sea, tuve, bueno, ahorita otra relación violenta, pero siempre que viví violencia física, solo siento así como la adrenalina y en ningún momento recuerdo que algo me doliera. O sea, recuerdo que ya después me daba cuenta de que traía un labio roto, que traía sangre, pero en ese momento no. ¿En ese momento qué sentías? Pues ganas de salir de ese momento. Ganas de salir de ese Pero momento. justo después de salir del momento era volver a caer en el mismo hoyo. O sea, en ese momento sí decía, tengo que salir de esto. O sea, ya Marcela, era como si yo misma me hablara a mí. Recuerdo que un día así, literal, me vi al espejo, y me dije, Marcela, es la última. O sea, ¿cuántas veces te...? Miran, él era muy agresivo porque había vivido una niñez muy violenta. Como que yo tengo eso de justificar de pobre, viene de una vida y yo realmente, pues mis papás no, o sea, no me pegaban, no eran violentos. Pero yo... Eran un poco ausentes emocionalmente, no ni físicamente. El día de hoy te puedo decir que si recomendara algo es decirle a tus hijos lo mucho que valen. Si tú le dices a tus hijos, tú vales esto, alguien no va a venir de fuera y te va a hacer sentir menos porque en tu casa ya sabes que vales. Y sí, realmente en mi casa yo sentía que era la más gordita, la más feíta, la más burra. Entonces, ¿qué podía valer para los demás? Y bueno, haz de cuenta, tenemos ese episodio, salgo embarazada. O sea, ya en una relación en el que hay agresividad y maltrato, aún así te embarazas, decides embarazarte. Y ojo, no quiero ser, la gente a veces dice, es que eres un poco bestia diciendo las cosas, pero para que tú seas consciente en esa nube de ceguera emocional que uno está y que ahora a lo mejor hay una mujer que está ahí. O sea, estás siendo maltratada, sabes que está con otras, sabes que tiene vídeo con otras, sabes que no te hace nada especial. Y fíjate, y ahí yo todavía no sabía que él consumía drogas. O sea, me doy cuenta hasta que me alivio. Un día que abro la puerta del baño y él sale con blanco en la nariz. Yo todavía en ese momento yo decía, ¿cómo? ¿Qué es? O sea, ¿qué se puso? ¿Cómo reacciona cuando abres la puerta? Asustado, no me dio ninguna explicación, como nunca. Fue hacer como no pasó nada. O sea, yo abrí la puerta, él nomás se espanta. Hay momentos, imágenes mentales en tu vida que se quedan grabados para siempre. En ese momento que tú ves esto blanco, te das cuenta de que él es adicto, ¿no? Con razón andaba con estos que decían que vendían drogas. Con razón andaba con gente para ayudar a otras mujeres que a lo mejor están en la misma situación. Con razón le asociaban con gente que la gente decía que consumía drogas. Él se la pasaba en un lugar que decían que era como un picadero. ¿Qué es un picadero? Donde venden drogas o
donde tú puedes ir a tocar la puerta y te van a vender de todo. O sea, no conocía yo ese mundo. Siempre que me decían, ¿en dónde anda? Pues anda con los de la tapicería. Entonces era un lugar donde tapizaban sillones y de hecho, porque era como una familia la que vivía en esa tapicería y era una muchacha que vivía en esa tapicería también diciéndole como que aquí te esperamos. No recuerdo exactamente qué fue lo que leí, pero eso, lo que leí, recuerdo que fue otro pleito así agresivo. O sea, ¿en qué momento juntas todos los puntos? Y fue una irresponsabilidad muy grande porque yo estaba en primero en la carrera de Derecho. O sea, ¿tenías cuántos años? Yo tenía 19 años. Y te quedas embarazada. Ajá. ¿Y también te das cuenta, después de aliviarte? Que ya empiezo a ver que otra persona con la que siempre está, siempre andan buscando algo y como desesperados, o sea, tenían una actitud como siempre muy ansiosa y siempre era andar juntos, cuando, haz de cuenta que, o sea, es que cuando yo logro darme cuenta, pero es porque realmente él me deja, entonces es cuando digo, ¿por qué me dejó si yo... O sea, realmente yo no pude romper el patrón, por eso ahorita que tú me dices, ¿cómo le digo a alguien? Yo no lo pude romper, él me dejó a mí, yo no lo dejé. Dejó? Ajá. ¿Y qué hizo? Fue una noche, haz de cuenta, era su cumpleaños, estábamos en una reunión, me lleva a la casa, empieza a aventar vasos. Yo recuerdo perfecto que volaban los vidrios de los vasos. Yo traía a mi bebé, ya me había aliviado, mi bebé tenía 6 meses de nacido. Él empieza a gritar y a gritar cosas, como tú eres una p***, claro, tú estás esperando que yo me dé la vuelta para irte con otro. Y yo realmente en mi cabeza jamás me cruzó en la cabeza alguien más. O sea, yo decía, ¿por qué? Y te digo, crecí también con eso, de sentir que tenía que dar explicaciones, de te juro que no lo estaba viendo, y no le dirijo la palabra, y no esto. Entonces, lo siguiente que me avienta es la televisión. Y en ese momento va a ser muy curioso, pero quiero decirlo como lo pensé. Yo decía, ¿cómo voy a comprar otra tele? O sea, él avienta la tele y me empieza a jalar a mi niño de la pierna. Y me dice, dámelo. Entonces yo pienso, se lo suelto y se ve todo drogado, todo tomado, se va a caer con él y lo va a apachurrar. O me lo va a seguir jalando y le va a arrancar la pierna. Entonces decidí soltarlo, o sea, era cuestión de segundos de qué haces. O sea, lo sueltas, lo jalas. Afortunadamente llegó su hermano y recuerdo que textualmente le dijo, regrésale al niño, carnal. Vamos a seguirla. Agarro yo una pañalera, echo un cambio mío, nada más un cambio mío. Yo dejé todas mis cosas ahí y agarro los pañales de mi niño y empiezo a caminar entre calles. O sea, primero para tratar de mantenerme a salvo. Es la primera vez que yo de frente le digo a mi mamá, esto me está pasando, porque evidentemente los papás ya saben que te va a pasar. Y mi mamá me había dicho tantas veces, no andes con él, mi papá también, pero yo siempre fui como muy rebelde, o sea, siempre fui de, nadie me va a decir qué hacer. Entonces, yo me regreso a la casa, mi mamá me ve y es cuando me ve, pues golpeada. Mi mamá se asusta, nunca me dice mi mamá, o sea, pero nunca me prohibió regresar con él. Él empezó a irme a visitar y es cuando yo empiezo a hilar todo, o sea, yo dije, ¿cómo? O sea, yo soy estudiante de Derecho, él no terminó la secundaria, soy la mamá de su hija, o sea, con la que al parecer andaba, pues yo sentía que era menos fea que con la que al parecer andaba. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no se queda? Entonces ya empecé a hilar. Un día voy a la casa en la que vivíamos y hay un libro, solo sé que era un libro como para superar las adicciones. Yo empiezo a hacer el trámite de divorcio con la esperanza de que al momento de que yo le diga, es hora de ir a firmar, y él me diga no. Y no, yo terminé, ese fue mi primer asunto como abogada, o sea, mi propio divorcio. Llega el momento de ir a firmar la ratificación del convenio de divorcio y al salir me dice, no, pues es que hay que seguirnos viendo. O sea, ahora yo iba a ser la amante. Entonces, ahí te digo que es la primera vez que me cae el 20 y yo decía, no puedo. O sea, no puedo regresar a esto. Claro, o sea, él te había dejado en la casa de tus papás, él estaba ya con otra mujer y tú llegas a la casa, los ves y le valió. Ajá. Ok, y ahí te divorcias.
Sí. ¿Tu bebé? ¿Tu hijo? Mi hijo, creo que hay muchas cosas por las que yo le tuve que pedir perdón, porque hubo cosas que él no debió haber pasado. ¿Cómo qué? No pensaba claramente, ando con otra pareja, o sea, tratando como de nadie te va a querer porque ya tienes un niño. Al pasar el tiempo te das cuenta que A ver, una pregunta. A lo mejor estaba repitiendo el patrón de tu madre, que era el yo te quiero, pero no sé demostrar cariño. ¿Alguna vez dejaste de atender a tu hijo, le dejaste de comer, le dejaste de cuidar? tengo muchas lagunas. Fíjate que lo expulsan de la guardería, me piden para que siga, como era guardería del Seguro Social, o sea, no es así como que te lo llevas. Me dicen, no, pues tienes que llevarlo con la psicóloga, tienes que llevarlo con el neurólogo, y es cuando empiezan como a detectarle el déficit de atención. Al primer neurólogo que yo llego, el neurólogo me hace la pregunta de ¿cuál fue la primera papilla que comió tu niño? ¿Al cuánto tiempo se le cayó el ombligo? ¿Cuál fue la primera palabra que dijo? Y no sé, no me acuerdo. Entonces me dice él, pues tráeme a quien lo haya cuidado. Nadie lo cuidaba. O sea, yo estudiaba, trabajaba, regresaba, o sea, lo dejaba como a las 6 de la mañana, 7 de la mañana en la guardería, o en el kinder, y yo regresaba por él como hasta las 5 de la tarde. Claro que cuando lo veía yo estaba muy cansada. Yo ya estaba muy cansada de poderme jugar con él, de poderlo atender. O sea, ¿qué comió en el kinder o en la guardería? No sé. O sea, nunca ni siquiera pregunté si había comido bien. O sea, no me di cuenta realmente. Me cayó el 20 hasta recuerdo que cuando mi hijo tiene 3 años, perdón, 3 años, no, ya estaba en primaria, no sé, tendría como 10 años, o sea, tendría como 10 años. Recuerdo que siempre que lo dejaba yo en la escuela, yo lo regañaba. Y si me vuelven a hablar, porque siempre me hablaban, porque era cuando recién salió lo del déficit de atención. Yo iba, de hecho, me uní a una asociación de déficit de atención y estudié también la Ley General de Educación. Iba y me sentaba con la maestra, mire, siéntelo cerca de usted, no lo siente enseguida de niños inquietos. Había una niña que lo ayudaba mucho, que siempre que yo llegaba y regañaban a mi hijo, me decía, es que primero le gritó el otro niño. Y yo, como te digo, al principio como que estaba muy cansada, y yo, Rodolfo, no hagas esto. No, no preguntaba yo si realmente él había tenido la culpa. Hasta que un día, te digo, llegando yo, hay un niño que le pega a mi hijo, y llega la mamá y me reclama. Y le digo, es que tu hijo le pegó primero. Yo estaba aquí. No es cierto. Y luego, a ver, vamos a decir Juan. A ver, Juan, ¿quién te pegó primero? Y luego Rodolfo. Y el niño se suelta, llore y llore. Y yo dije, pero yo estoy aquí. O sea, yo vi cómo el niño vino y le buscó a mi hijo. O sea, mi hijo no tenía la culpa y le están echando la culpa. Entonces, ahí es donde me cae el 20. Entonces, cada vez que me hablaban, yo decía, no, a ver, vamos a ver. Ahí te cambió el chip. Ahí de repente te diste cuenta. Yo me doy cuenta, soy mamá, es mi hijo, hacemos equipo. Qué bien. Y si tú no estás con tu hijo, o sea, tú lo vas a apoyar en las buenas y en las malas. Claro. Él cambió, o sea... Completamente contigo. Él te estaba pidiendo en el fondo atención. Fíjate que como niño. Que es algo que sigo trabajando con él. Me ha enseñado muchísimas cosas, o sea, es el amor de mi vida, mi hijo, es una persona tan noble. ¿Está estudiando? Ya terminó la carrera de diseño gráfico y animación 3D. Ya hemos hecho un spoiler de que las cosas no acabaron mal con el niño. Qué bien, qué orgullo. Pero, o sea, en esa época es cuando conoces a tu siguiente pareja. Sí. Y aquí viene la segunda de la siguiente pareja. Ajá. Haz de cuenta que yo, te digo, estoy estudiando, trabajando, empiezo a trabajar en un despacho cuando yo estoy en tercero de la carrera, manejaban puro penal federal. Yo empiezo a sentirme como empoderada. Y te enamoras de una persona que trabaja contigo, ¿no? Fíjate que no me enamoro,
pero dejo que me rescate. Ok, fíjate, con esta persona tampoco te enamoraste, Fíjate ¿no? que con el papá de mi hijo pensé, Pero no. pero ahora, por ejemplo, cuando ya he vivido tantas cosas, dices, eso no, eso era Ya, dependencia. no cuentes el final, vamos a hablar de... O sea, eso era dependencia. Me mandan a sacar a un detenido que estaba vendiendo heroína y yo muy emocionada de que mis jefes me tuvieran confianza, voy a la PGR, es todo un rollo porque no dejes que vea al detenido y te ven chavita, no, entonces él me daba la oportunidad de hablar con los detenidos a pesar de lo que dijera el Ministerio Público. O sea, traducido, me validó, me peló. Me invitaba a salir, yo le decía que no, pero resulta que salgo yo traía un carrito que no tenía reversa, o sea, yo, batallaba para la gasolina, batallaba para todo, o sea, cabe recalcar que mi mamá me ayudó a tener seguro social o así. Sí, o sea, ella te, digamos, en toda la parte material que podía, te ayudaba. Entonces, encuentras, es que está muy interesante, el coche y quién te ayuda a arreglar el coche. Porque él sale como, ¿qué le pasó a tu carro? Y luego, no sé. Pero de hecho yo ni siquiera sabía que algo le había pasado, porque yo no, o sea, yo veía... No entendías. Ajá. Pero entonces, él ya lo sabía. Él ya sabía que le había pasado. O sea, elaboró todo eso para que salieras con él. Entonces me dice, si quieres le hablo a mi mecánico. Y yo lo que le contesto es, no tengo dinero. O sea, no tengo dinero. Ay, no te preocupes, yo le pago la pieza, yo te la pago. Y oye, y si vamos, y luego me invitó, me sentí yo como novia de narco, porque alguna vez me invita al palenque, a mero adelante a ver a Vicente Fernández. Yo nunca había ido al palenque, y menos adelante, o sea, los boletos cuánto costaban. Entonces me dice, le voy a hablar al mecánico, y si me aceptas, ya le había dicho yo que no. ¿Y si me aceptas la invitación? Y me aceptas la invitación, y luego, pues sí, dije yo ya. Y eso es lo que fue el detonante para que acabaras con él, ¿no? Sí. Empiezas la relación y ¿qué pasa? Empiezo a andar con él y él empieza a darme de todo. No lo quería, o sea, yo estaba muy agradecida y era por primera vez respirar, de decir, no me voy a quedar tirada, no me voy a quedar tirada sin gasolina. Intento dejarlo, pero porque no era con la persona con la que quería estar. Sí. Y su manera de que no lo dejara era, por ejemplo, voy y lo visito a Ojinaga y yo ya lo iba a dejar, y me acuerdo que me llenó el carro de juguetes para mi hijo. De hecho, llego y me estaciono y no cierro y me robaron todos los juguetes. Él cierra la puerta y dice, de aquí no te vas. Y yo nunca, era lo que caía a la cuenta, nunca le reclamé, o sea, nunca hay un momento en el que yo pueda recordar que le haya dicho, para, no me pegues, déjame, ya no. ¿Cuántas veces te pegaba? Recuerdo dos, o sea, recuerdo una que fui después y lo visité en Ciudad Juárez. Él tenía 2 días de descanso, entonces yo sabía que esos 2 días de descanso no me iba a poder salir, pero te digo, primero, me sentía culpable porque yo llegaba por mi propia voluntad. O sea, no es como que él me levantó de la calle y me llevó a donde él estaba, o sea, inclusive estaba en otra ciudad. Entonces, yo voy y lo visito, no recuerdo por qué empieza la discusión, y ahí realmente es donde me cae el 20 que me preocupa Rodolfo. Fíjate que ese día yo había visto una nota donde habían violado a un niño. Entonces, yo no sé por qué, pero en mi cabeza estaba, o sea, él no se iba a detener por nada. O sea, él en su actuar de policía había hecho muchas cosas. Claro, nunca me las decía, pero sabía yo que era capaz de cualquier cosa. Entonces, cuando me encierra, te digo, no me dolía nada, pero recuerdo que me arrancó de este lado me arrancó, tenía yo un lunar sin cabello, y recuerdo que al tocármelo era suavecito, o sea, así como si me hubiera depilado con cera. Y ¿sabes cuándo me cae el 20 que traigo ese lunar? Cuando voy a arreglarme el cabello y me dicen, andas muy nerviosa. Y luego yo, ¿por qué? Porque traes un hueco. Él me había arrastrado, haz de cuenta, por el departamento, me había arrastrado y no me vas a dejar. Era algo muy raro porque él no era celoso. O sea, los pleitos nunca eran por otra persona. O sea, los pleitos eran porque él sabía que yo ya me iba y no
no lo, o sea, y yo ya no lo quería en mi vida. Esa vez, haz de cuenta que yo hago todo lo que él me dice, o sea, duramos ahí encerrados mañana, tarde y noche por 2 días hasta que le hablan de que tiene que ir a presentarse a trabajar. Pegado a Juárez está El Paso, entonces era así como una manera de que él sabía perfectamente que yo quería ir de compras. Y me dice, regresando al trabajo, no te vayas a ir o le cierro la puerta. No, le dije, no, ¿cómo crees que me voy a ir? Pues si quiero ir al Paso. O sea, y no le dije, nomás no le cierres la puerta. Y se va, y en cuanto él se va, yo agarro un taxi, agarro un camión y me regreso a mi casa. Esa fue la última vez que yo estuve con él. Es que me da hasta la fecha miedo, porque es alguien que hasta la fecha ha estado constante. ¿Lo dejas? ¿Desaparece tu vida o qué pasó? Yo lo que hago es no contestar el teléfono, creo que cambié de línea de teléfono, y dejo de salir. Haz de cuenta que me mantuve encerrada. Empiezo yo a andar ahora sí con el que ahora es mi esposo, y recuerdo que estábamos en la cochera de mi casa, así como noviecitos. ¿Pero cómo empiezas a andar? ¿Se fija él en ti? ¿Tú te fijas en él? ¿Quién da el primer paso? Él es algo bien, bien importante, que yo no rompí patrones. O sea, siempre me voy a fijar en el mujeriego, en el drogadicto, en el pisteador. O sea, todos los que yo escogí, todos tenían el mismo patrón: mujeriegos, drogadictos, golpeadores. Todos. O sea, pero mi esposo me escoge a mí. Yo te digo, litigaba penal federal, fui a pedir una preliberación a Gobernación, él trabajaba ahí. Y cuando él me dice, dame tu teléfono, en ningún momento me pasó por la cabeza que mi esposo quisiera salir conmigo. O sea, ¿cómo una persona tan inteligente, porque él fue el primer promedio de su generación, iba a querer salir con una persona como yo? O sea, ¿cómo? Si él era jefe, o sea, me decía él, vamos ¿a qué gimnasio vas? Y yo, pues a uno. Pero dime, yo para ir contigo. No, le dije, es que tienes que ir al gimnasio, que te quede por tu casa. O sea, entonces él, no, pero quiero ir al tuyo. Y yo, qué raro, de veras, o sea, no me caía en la cabeza, o sea, no, en mi cabeza era, nadie quiere andar contigo. Okay, o sea, repetiste un patrón, pero en el fondo era la primera vez que alguien con, o sea, sano, con una autoestima adecuada, sin adicciones, se fija en ti y tú lo rechazas porque te crees que no eres merecedora de eso. Fíjate, Entonces, al final, pues estáis casados, pero ¿qué pasa? O sea, una vez que tú te encuentras, están los dos, ¿quién pasa por ahí? Haz de cuenta que estamos afuera de la casa, se estaciona una camioneta que yo no conocía y lo veo bajarse a mi ex. Y desde que lo veo, yo no podía dejar de temblar. Llega, se para, hace eso, yo empiezo a gritarle como loca a mi mamá. O sea, porque yo siempre lo he creído capaz de todo. Mi mamá sale y le dice, oye, Marcela ya no anda contigo, tiene tanto tiempo aquí sin andar contigo. Yo dije, va a huir. O sea, y luego con broncas de estas, o sea, ¿qué hombre se iba a querer quedar conmigo? Luego él le dice, ¿no te ha dicho que tienes SIDA? O sea, yo así como, ¿cómo voy a hacer que él me crea que no tengo o que no tengo SIDA? O sea, porque eso le dijo a él. Él muy valiente le dice a mi mamá, métanse usted y Marcela, yo aquí me voy a quedar. Y mi mamá entra y ya se cuenta, es la última vez que lo viste. ¿Tenéis 2 hijos? Tengo, dos niñas, tengo ¿no? 2 niñas más. Ok. Muy bonitas. Muy empoderadas, siento yo, que te digo, pues como tú. Estoy tratando de que tengan el ejemplo, pero yo empiezo a estar, bueno, yo doy asesoría legal gratuita por Instagram, desde hace 4 años y medio, y desde que yo abrí mis redes sociales, me ha estado acosando, me ha estado mandando muchos perfiles, o sea, con muchos perfiles, pero algo que le llamamos acecho, pero que no está en el Código Penal. ¿Acecho quiere decir? Quiere decir una persona que te acosa, pero sin el hecho, sin proponerte sin hacerte una propuesta sexual. O sea, te está siguiendo todo el rato, sabe que estás ahí, te hace así. Fíjate que lo último que hizo fue el 20 de septiembre. ¿El día de tu cumpleaños? El día que es mi cumpleaños suena mi teléfono personal. Yo tengo 2, yo tengo un teléfono de trabajo y el teléfono personal suena y alguien me dice, del otro lado me dice feliz cumpleaños. Y yo, ¿quién habla?
¿no te acuerdas de mí? En ese momento empiezo a temblar, cuelgo el teléfono, bloqueo el número y afortunadamente llegué, se lo conté a mi esposo, le dije qué estaba pasando. Para esto, él ya me ha mandado de muchos perfiles, me ha mandado mensajes, quiero hablar contigo y quiero hablar contigo. Su esposa me ha contactado, creo que ya se divorciaron. Su esposa intentó platicarme los problemas que tenía con él, como porque tú lo conoces bien, sabes que es agresivo, pero yo la verdad no puedo salvar a alguien si no me salvo primero yo. O sea, que si la esposa lo está viendo, que lo entienda. Sí, yo no tengo nada en contra de ella, ella siempre fue muy respetuosa conmigo, pero duró, lo que no se me hizo honesto es que ella duró 2 años mandándome mensajes, o sea, comentando mis historias de Instagram, muy amable siempre, sin decirme quién era. Hasta que ella empieza a tener problemas con él. Su primer mensaje es, tengo problemas con mi esposo, por eso también yo estaba tranquila, porque ella me dice, tengo problemas con mi esposo, pero está en Estados Unidos y no puede venir. Entonces, ya cuando supe, yo dije, estoy tranquila que no puede venir, porque él tenía, cuando yo dejó de andar con él, él tenía una orden de aprehensión por extorsión. Entonces, haz de cuenta que después ella me manda otro mensaje y me dice, no, ya me contenté, nos amamos y nos adoramos. Yo decía, o sea, bueno, ajá. A lo mejor estaba bajo presión. Sí, yo dije, qué bien. Y después me vuelve a escribir y me dice, me agarró unos mensajes, tengo mucho miedo, por favor, ayúdame. Tú sabes quién es, y es la primera vez que me dice el nombre de él. Y yo dije, no puedo, o sea, no puedo con esto, y la bloqueé. La bloqueo y empiezo a recibir mensajes. Yo estoy segura que he recibido mensajes, pero no se sabe quién es, pero hizo más perfiles con su nombre para poderme contactar. Entonces, la última vez que te ha contactado es el 20 de Todavía septiembre. después de eso, haz de cuenta que después de ese 20 de septiembre me suena el teléfono y era el teléfono el papá de mi hijo para aclarar. Él nunca se hizo responsable de mi hijo, no pagó pensión alimenticia, mi esposo adoptó, o sea, él no tiene ninguna relación, o sea, mi hijo ya no tiene ni siquiera su apellido. Entonces suena el teléfono y contesta un hombre que se oye, la verdad, bastante drogado, porque se oía que batallaba para decir su nombre. Entonces me dice su nombre, vamos a decir que... Pepito, da igual. Pepito. Soy Pepito. Soy Pepito y me dice también su apellido. Me dice el nombre completo y al fondo gritan Chuchito. O sea, grita su nombre el otro. O sea, es la persona que era el padre de tu hijo y la persona que te está intimidando constantemente. O sea, en ese momento era así como, ¿qué está pasando? Las 2 personas que me agredieron, las 2 personas que nunca pude enfrentar, que nunca les dije, porque hasta la fecha nunca les dije de frente, me golpeaste, me hiciste, me humillaste, estaban juntos y no tenían respeto porque de llamarme a esas horas a tu casa. Ajá, bueno, era mi celular. Cuelgo inmediatamente, pero yo siempre hablo casi en altavoz. Entonces mi esposo o yo, porque lo tenía enseguida. Y afortunadamente te digo, yo ya le había platicado que había estado recibiendo mensajes por Instagram de él. O sea, había recibido muchos mensajes de ayúdame, necesito hablar contigo, por favor, insistentemente, y bloqueo una cuenta y me llega de otra, por favor. ¿Cuál es la situación actual? O sea, a mí lo que me suena es que el otro estaba drogado y estaba presionado. ¿Sabes qué? Por él, por el que te está hostigando. No sé en qué momento se habrán conocido porque yo nunca los presenté. No sé en qué momento, y además son de ciudades diferentes. A mí no me suena que se han conocido, a mí me suena que uno de ellos fue a por el otro para crear esa situación. Porque si está drogando, si estaba drogado... Y sabes que algo que no te conté es que cuando yo andaba con el policía, me acuerdo que una de las veces que yo me puse a estudiar, me dijo, oye, aquí te dejo esta cocaína. Yo sí probé la cocaína. Yo sí te puedo decir que afortunadamente no sentí nada, o sea, porque yo dije, ay, estoy estudiando, dicen que si estudias con cocaína se te queda mejor. Ajá, entonces, pues sí, ajá. Entonces él intentó muchas veces, oye, ¿no quieres más? Le dije, es que no sentí nada. Es que de verdad, Silvia, no sentí nada. O sea, no te puedo decir, o sea, yo había leído varios libros como el de Pregúntale a Alicia y decían, sientes colores, ves de esto, te sientes más despierta. Afortunadamente no me dio, porque él,
yo digo ahora también que lo analizo de fuera, su intención era que a lo mejor yo me hiciera adicta y lo necesitara para siempre. Entonces siento que esa fue la relación que logró buscar con el papá de mi hijo. Entonces haz de cuenta que cuelgo el teléfono y dice mi esposo, déjame les marco. Y yo la verdad es que lo que me da miedo, más que lo que me vaya a hacer a mí, es lo que le puede hacer a la gente que yo tengo a mi alrededor. Pero tu esposo es juez. Sí, pero no andamos con pistola, o sea, no deja de darte temor. Entonces, haz de cuenta que vuelve a sonar el teléfono antes de que yo lo bloquee, porque lo que iba a hacer era bloquearlo. O sea, lo iba a bloquear y vuelve a sonar el teléfono y ya contesta a mi esposo y le dice, ¿qué quieres? Yo quiero a Marcela. Y luego le dice, y fue primero mía. O sea, yo me sentí así como o sea, fue primero mía. Ahora que lo cuento un poco más relajada, pero todavía después de eso, él vuelve a llamar. Y es la primera vez en mi vida, la primera vez que yo le digo, te voy a meter a la cárcel si me vuelves a contactar. Y hasta la fecha no me ha vuelto a contactar, ni ningún perfil, ni nada, pero sí trato también de ser más cuidadosa. ¿Tienes miedo? Sí. Eso es algo que, por ejemplo, no contempla el Código Penal, que te están robando tu tranquilidad y tu libertad emocional. O sea, cuando a mí alguien me escribe y me dice, oye, recomiéndame la escuela de tu niña, ¿en qué escuela está? Yo no contesto. O sea, yo actúo de buena fe con las asesorías que doy, con la gente que contacto y trato de contar todo, pero en el fondo siempre tengo miedo de que no sé quién es la persona que está del otro lado mandándome un mensaje. Entonces, yo ya no publico en tiempo real en donde estoy y no se vale, porque a mí me daba mucha felicidad poder decirte, oye, vine a este restaurante y estoy haciendo esto. Por ejemplo, ayer que salí con unas amigas aquí en Ciudad de México, él es de aquí. O sea, ¿en dónde estás? Yo publiqué hasta que yo ya no estaba ahí. A ver, te tienes que ir acostumbrando a eso, porque ya eres una persona pública, porque ya eres una abogada mega conocida en las redes sociales. El final de todo esto es feliz, porque eres una mujer empoderada, porque eres una mujer que tienes una familia, porque tu hijo creo que ya entiende mejor tu situación, porque tienes un marido que te ama. Y yo creo que lo más importante es porque enfrentaste tus miedos. O sea, de ya entender por qué alguien te puede amar tal como eres, que esto es maravilloso, que es lo que conseguiste con tu marido y lo conseguiste tú. Ahora estás entendiendo que puedes decir lo que quieres sin miedo a las consecuencias. Y ahora que lo has hecho público, que me has comentado que hay mujeres que ya están al tanto de lo que te está pasando, lo siguiente es ayudar a otras mujeres. Así es. Ayudarlas. Ayudarlas a través de tu asesoría. Todos los lunes en tu Instagram, das asesoría a las mujeres de una manera gratuita. Así es. También las canalizo si están viviendo violencia. Algo que aprendí fue que tienes que darte cuenta que el valor te lo das tú misma, que la gente te va a hacer lo que tú permitas. Y sí necesita mucho valor, porque es bien difícil salir del círculo de la violencia y es bien fácil señalar, pues mira, regresó. No, nunca dejes a una persona que está viviendo porque necesita ese apoyo. A lo mejor un día logra romper el círculo de la violencia. Justo. A una mujer que está sufriendo de violencia y está todavía en esa relación, no la digas, es que eres tonta, es porque estás ahí, es que te lo mereces, es que ya... Lo único que le tienes que decir es, cuando puedas salir, aquí estoy. Aquí estoy. Para apoyarte, para abrazarte, para lo que necesites. Y sabes qué, y las veces que necesiten. O sea, si vuelves a recaer, aquí voy a estar. No pasa nada. Aquí voy a estar. Porque al final una de ellas ya no volverá. Marce, te voy a invitar, si te parece, a que hagamos tú y yo vivos. Muchas gracias. Para que nos asesores. Y yo sí creo que esto no es un caras vemos, sufrimientos no sabemos, es éxitos vemos, sufrimientos no sabemos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.